Bueno, buenas tardes perdón, a todo el mundo. Gracias en primer lugar al Museo de Bilbao por la invitación a pronunciar esta conferencia. Gracias también, lógicamente, a Javier, que hace tiempo que nos conocemos y que compartimos también el gusto y el placer por la obra de Fortuny, y también a todo el equipo del museo, que ha sido especialmente generoso. También agradecerles su asistencia, porque la verdad es que con el tiempo que está haciendo en Bilbao, que prácticamente es un tiempo tropical, a las puertas de un puente, tiene mucho mérito que hayan hecho este esfuerzo de acercarse a escuchar mi conferencia, y lo cual agradezco infinitamente. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer unas reflexiones preliminares que leeré brevemente, porque creo que ponen el foco sobre el título de mi conferencia. Nada, es una cosa muy breve. Dice: permítanme plantear una breve reflexión sobre el título de mi conferencia. La elección del adjetivo moderno parece encubrir la necesidad de buscar una autojustificación. Sin embargo, tampoco afirmo abiertamente que Fortuny fuera un pintor inequívocamente moderno, ya que se trata de una modernidad matizada, una modernidad que se vislumbra, es decir, que se otea o se intuye, pero que no llega a cristalizar. A mi juicio, el principal problema que arrastra la historiografía del arte del siglo XIX es la permanente necesidad que tiene. ¿Así? Vale. Ahora, sí. La necesidad permanente que tiene de justificar lo que en principio no debería tener justificación. Parece como si lo que nos dedicáramos al estudio de esta época arrastráramos un poco los pies y nos sintiéramos acomplejados y paralizados por el miedo a no responder a las expectativas creadas por un imaginario popular que busca la sorpresa de lo original, de lo imprevisible y anticonvencional, y que ha encontrado en el término moderno una especie de bálsamo, un remedio para todos los males. A partir de esta premisa estamos en mejor disposición de analizar y entender la obra de un creador original, fuera de lo común, que aspiraba a formar parte del Parnaso pictórico y que fue víctima de sus dudas, de sus contradicciones, y que siempre navegó en las aguas procelosas de la ambivalencia entre el deseo y la realidad, sin llegar a ser capaz del todo de sustraerse del peso del tiempo histórico que le tocó vivir. A pesar de estar enraizado en el tiempo histórico, no es menos cierto que Fortuny supo alumbrar una poética que ha tenido la virtud de trascender y convertirse en una experiencia temporal y universalmente compartida. Sin que pueda ser calificado como un artista disruptivo, sí que es cierto que su obra ha sabido adquirir el verdadero rasgo que se atribuye al paradigma de la modernidad, y que a mi juicio no es otro que el de mantener una extraordinaria vigencia. En cualquier caso, el anhelo de la modernidad no debería empañar los logros de un artista que, como todo hijo de vecino, presenta una personalidad compleja y contradictoria. Por otro lado, la categoría de la modernidad supone fijar un canon que responde siempre a un criterio subjetivo. A nuestro juicio, lo que es importante es poner en entredicho determinados clichés, y es un poco sobre el aspecto que yo incidiré, que siguen condicionando la valoración de la obra del artista y no permiten ponderar su contribución, y aquí también subrayo un hecho importante, no solo al arte español, sino al arte europeo de su tiempo. En aquellos aspectos más inadvertidos y poco visitados es donde descubrimos la existencia de un artista con una sensibilidad extrema, abierto a la experimentación, dominado por un espíritu inconformista y muy receptivo a fusionar la existencia con la experiencia estética.
En definitiva, estos serán algunos de los aspectos sobre los que incidiremos y que creo que permitirán descubrir un pintor diferente, incluso desconocido, y que si bien no llegó a romper amarras con el lenguaje tradicional, sí que realizó aportaciones muy novedosas y de un gran calado emocional. Bueno, pues vamos ahí, ¿no? Bueno, este retrato es suficientemente conocido, es un retrato que le hizo el que fuera su suegro, Federico de Madrazo, que es el gran pintor español del siglo XIX. Además fue director del Museo del Prado, y cuando Fortuny visita Madrid el año 1867 con motivo de contraer matrimonio con Cecilia de Madrazo, la hija de Federico, entonces le realiza esta pintura y realiza la réplica o el pendant también del retrato de su hija. Estamos en un momento, dijéramos, culminante de la vida artística de una primera etapa del artista, que es el momento en el cual en París, en 1870, Fortuny alcanza la cima del éxito, es decir, se convierte en el pintor más internacional español después de Goya, sin ninguna duda, sin ningún género de dudas. Obtiene el reconocimiento social, el éxito de la crítica y del público, y en estos momentos, a partir sobre todo de la presentación de la Vicaría, en la que fue la Galería Goupil en la Plaza de la Ópera de París, se fija un cierto cliché de su obra, que sin duda la obra cumbre, la obra culminante de este proceso de encumbrimiento del pintor es la presentación de la Vicaría en sociedad. Como todos ustedes saben, la Vicaría obtiene un éxito sin precedente, además alcanza una cifra económica astronómica de más de 70.000 francos. Piensen como una cuestión no menor, es que esta obra alcanzó un precio muy superior a cualquiera de las obras que los pintores impresionistas llegaron a vender mientras vivieron, con lo cual de alguna forma es indicativa. Él aspiraba a esto, es decir, hasta 1870 es un pintor que de alguna forma mantiene la fidelidad al canon y a la tradición pictórica española y a lo convencional. Además, lo que ocurre es que, sorprendentemente, cuando alcanza el éxito, entra en crisis. Una crisis, dijéramos, de crecimiento, una crisis de cansancio, de hartazgo con el tipo de pintura que está realizando, etcétera, etcétera. Pero hasta entonces sí que podríamos decir que Fortuny era un pintor con una estrategia. ¿La estrategia cuál era? Era la de alcanzar el triunfo, alcanzar el reconocimiento social, es decir, mantener el modelo del pintor tradicional, el pintor del Segundo Imperio francés. Pero, en cambio, a partir de este momento se abre, como si dijéramos, una grieta en este proceso. Y se produce una segunda fase del pintor que ya había tenido episodios precedentes y antecedentes, sobre todo durante la estancia que hizo para pintar los cuadros de la Guerra de África en 1860, que veremos ahora en particular. Y aquí planteo lo que es, a mí lo que me gusta es cuestionar algunos de estos tópicos, algunos de estos estereotipos, entrar a debatir algunas de estas imágenes ya fijadas que existen sobre el pintor, también algunas convenciones y también algunas afirmaciones que a veces son un poco gratuitas. Y es lo que planteo. Planteo este elemento como una ucronía histórica, es decir, porque siempre se ha debatido sobre qué hubiera pasado si Fortuny no hubiera muerto tan joven. Es decir, recuerden que murió con 36 años, se vislumbraba, como el propio título de la conferencia, un futuro muy prometedor. Parecía, por otro lado, aventurarse y abrirse a un lenguaje diferente, anticonvencional, que
rompía con las reglas del pasado, con los modelos tradicionales, trabajaba con mucha más libertad, sin la esclavitud o sin los condicionamientos del mercado, del marchante, etcétera, etcétera. Y en este sentido parecía que había empezado a fijarse un modelo o un estilo de Fortuny que presentaba muchos elementos en común con el impresionismo. Por ejemplo, la fantástica obra, que por cierto felicito al museo por esta adquisición, La Plaza de Toros de Sevilla, La Maestranza de Sevilla, es una obra que define un estilo diferente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es una pintura sin motivo, sin anécdota. No es una pintura que refleja, por ejemplo, lo que había hecho hasta entonces. Fortuny se había caracterizado hasta llegar a la cumbre de la Vicaría por ser un pintor de historia en minúsculas, de microrrelatos, es decir, el coleccionista de estampas, el continuo, la propia Vicaría, etcétera, etcétera, respondían a esta tipología o a este modelo. En el momento en que rompe amarras con la literatura, es decir, que la pintura no necesita de la literatura para expresar emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, es cuando entramos en una dimensión desconocida del pintor, que es ahora la clave o la pregunta que habría que plantearse sería la lógica que se deduce. ¿Era esta la verdadera intención de Fortuny? Es decir, quería hacer una pintura sin tema, una pintura, fíjense en el caso de la pintura Sevilla, ¿qué podemos decir sobre la temática o el género al cual pertenece? Es una pintura de una vista, es una pintura de paisaje. Fíjense, por otro lado, también es una pintura simplemente que aborda aspectos también muy abocetadas, es decir, muy esbozadas, sin que se refleje toda esta ansiedad que él tenía, sobre todo durante el periodo anterior, de hacer una pintura muy detallista, muy descriptiva, como era el caso de la Vicaría. Y en este caso nos plantea una pintura original, desconcertante, absoluta, y además con un punto de vista muy fotográfico. Y esto también es un aspecto que introduce sobre todo durante la etapa. Interrumpe, como si dijéramos, el relato expositivo, la escena queda interrumpida y es un aspecto que está muy presente. Y después este punto de vista aéreo de la imagen, este punto de vista absolutamente insólito del pintor, que se sitúa a las alturas para representar lo que es una multitud que aparece absolutamente esbozada con esta especie de gentío que puebla los tendidos de la Plaza de la Maestranza. Y por otro lado, un aspecto que está presente sobre todo ya en época de Marruecos, que es su interés por la representación del celaje, del cielo. Es decir, el cielo, fíjense que en este caso casi ocupa la mitad de la composición y es un protagonista más que de alguna forma también nos introduce al interés que él siempre tuvo por la representación de la naturaleza como un aspecto no tan explorado y menos conocido que los especialistas no acostumbran a abordar. En cualquier caso, el periodo final de su vida, aquí hacemos un spoiler, sabemos que murió en Roma en 1874, había estado la familia en Portici. En Portici lo que hace es incrementar, acentuar todas estas sensaciones, toda esta embriaguez artística que él ha sentido en Granada, la posibilidad de trabajar según sus propias pulsiones, sus propios intereses, y trabaja en una obra que no acabó, que es Playa de Portici, que es la que tienen situada, que ahora pertenece al Museum, pero que es una obra a la cual dedicó una ingente cantidad de tiempo. Es decir, la familia se instaló en Portici el mes de mayo y cuando regresan a Roma, una vez acabado el verano, que ya es otoño, en octubre, finales de octubre de 1874, esta obra está inacabada. Y esta también es una constante de Fortuny. Es un pintor inconstante.
Es un pintor que hace idas y venidas con sus obras, las empieza, las deja, las vuelve a retomar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista del canon estético de la pintura tradicional de la época, podría decirse que muchas de sus obras son la constatación de un fracaso como un pintor, porque claro, una de las cosas que comentábamos ahora con Javier, que cuando se produce la venta del atelier en el Hotel Drouot de París en 1875, que se ponen a la venta todas las obras que habían quedado abandonadas en su estudio de Roma, entre las cuales estaba esta plaza de toros de Sevilla o esta playa de Portici, existe una unanimidad por parte de la crítica a considerar que todas las obras tienen este aspecto de no acabado, y este aspecto de no finito, de obras inacabadas, es lo que no satisface a la crítica, es lo que no satisface a la clientela de la época. Y en cambio tienen este aspecto de experimentación, este aspecto de libertad. Por ejemplo, Playa de Portici no deja de ser en definitiva un ejercicio de plein air, es decir, del aire libre. Y aquí planteo la cuestión que después de esta digresión quería comentar, que es hasta qué punto se puede considerar a Fortuny como un pintor impresionista. Y mi respuesta es negativa. No se puede considerar, creo yo, un pintor impresionista. De hecho, él no llegó ni a ver la primera exposición impresionista que se celebró en 1874. Yo creo que lo que hay que entender es que él siguió su propio devenir, su propio camino, su propia ruta, y que llegó a soluciones compositivas, a soluciones estéticas parecidas, pero sin abandonar lo que era un rasgo de su lenguaje o de su poética, que era el gusto por el preciosismo, el gusto también por esta cosa tan detallista y tan descriptiva como puede apreciarse en Playa de Portici. ¿Y qué observamos también en Playa de Portici? Nuevamente el protagonismo del cielo, del celaje que ocupa y se convierte en una obra difícil de encasillar también desde el punto de vista del género. ¿Qué es? ¿Es una pintura costumbrista? ¿Es una pintura de género? ¿Es una pintura de paisaje? Estas continuas hibridaciones que encontramos en su obra resultan, de algún modo, cuando yo hacía este preámbulo sobre lo que significaba el vocablo moderno, me refería a ello. Es decir, precisamente para mí, uno de los significados de la modernidad es la dificultad que tenemos nosotros para reconocer temáticamente y encasillar las obras en un determinado género, como es el caso de muchas obras de Fortuny. Por otro lado, también realiza esta obra que es Los hijos del pintor en un salón japonés, que es una obra extraordinaria, fantástica, que forma parte. De hecho, es un ejercicio lúdico, es decir, es un ejercicio transgresor. Su gran obsesión durante este periodo estival es acabar Playa de Portici, lo que pasa que paralelamente va evidentemente captando otros motivos, otros aspectos que le llaman la atención, otros intereses que de alguna manera lo reflejan su obra. Y también, fíjense lo que decíamos, es una obra que es un tributo de homenaje a la estética japonesa. En el caso de Fortuny, ya lo comentaremos, es un pintor, dijéramos, sin referentes, sin modelos en los cuales él se espejea o de alguna forma es deudor, pero sí que hay dos grandes tradiciones en su obra, que es la tradición pictórica española, sobre todo la tradición barroca y Goya, forman parte de este pilar principal, y la estética japonesa. Podríamos decir que es un pintor que fusiona, aunque puede parecer muy exagerada la afirmación, Oriente y Occidente. Es decir, y lo hace de una forma absolutamente natural y sin demasiados aspavientos y sin demasiada artificialidad. Y también una característica de esta obra, al igual que Playa de Portici o la Plaza de Toros de Sevilla, son obras inacabadas nuevamente. Con lo cual, son obras que de alguna forma también
nos sitúan en el epicentro de una forma de trabajar propia de él, que es esta discontinuidad que él tuvo durante toda su vida, sobre todo a partir de que él se siente con la libertad necesaria para trabajar según lo que le apetece y lo que le interesa. Y por otro lado también nos aborda un aspecto también muy moderno, que es la distancia que separa el deseo del artista de la materialización de la idea artística. Es decir, con lo cual en estas obras también se refleja un espíritu muy inquieto, muy inconformista. Es un pintor que cuando no trabaja para el marchante, cuando no trabaja para una clientela que le determina lo que tienen que ser unos códigos visuales fijos, en este caso duda permanentemente, tiene vacilaciones y en este caso no acaba muchas veces de sentirse satisfecho. Pero también plantearé un aspecto muy interesante. Cuando una obra sin final es una obra abierta, es una obra sometida a la interpretación de cada uno de nosotros. Es decir, de alguna forma, Fortuny en muchas de estas obras está planteando lo que es evidentemente uno de los aspectos de la modernidad, que es que el visitante, el que contempla la obra, se siente concernido a cerrarla, a buscarle un final, que puede ser un final diferente en función del bagaje, en función de la sensibilidad, en función de la imaginación, de la fantasía, lo que sea. La maestranza de Sevilla se sitúa en este contexto de su interés por la temática taurina. Él sintió una atracción sobre todo a raíz del viaje que hizo a Madrid en 1867. Entre 1867 y 1868 conocemos que él asiste a muchos festejos taurinos, tanto en Madrid como en Sevilla, acompañado de su cuñado, de Raimundo de Madrazo, que es el que lo introduce. Él había sentido ya un poco esta pasión por la tauromaquia durante su periplo de formación en Barcelona, porque en Barcelona había dos grandes plazas de toros, una que se encontraba en la Barceloneta y otra que se encontraba en el ensanche barcelonés. Pues él había asistido a alguno, pero nunca le había llamado la atención. Pero en cambio, entre 1868, 67 y 1870 realiza muchas obras de estas características. Por ejemplo, esta extraordinaria obra de corrida de toros, de toros, picador herido, que se encuentra, que fue subastada también en la subasta del Hotel Drouot del Atelier y que fue adquirida por un coleccionista que se llamaba Reiliger, y que, a pesar de ser una obra de gran formato, no sé si alguna vez han tenido la ocasión de verla en Málaga, en el Museo Carmen Thyssen-Bornemisza, pues es una obra extraordinaria, es una obra inacabada, lógicamente, que refleja sobre todo el impacto que tuvo en él el conocimiento de la obra de Goya. Y sobre todo es una obra que aventura y prefigura lo que es la idea de la modernidad y lo que para muchos artistas de finales del XIX y principios del XX constituyó el mundo taurino, es decir, una fuente inagotable de impresiones visuales, de iconografía, etcétera, etcétera. Y él muchas veces se centra en los aspectos más dramáticos de la suerte de los toros. Para esta obra realizó acuarelas sensacionales, como esta del Museo d'Orsay. Bueno, hay un aspecto anecdótico que no sé si merece la pena porque todos están familiarizados con la obra de Fortuny, que es que no sé, ven este círculo en el cual aparece encerrado el apellido, no sé si lo puedo. Aquí, ¿se ve? Aparece encerrado el apellido del artista, del pintor. Esto era lo que se hizo durante la subasta del Atelier, la tasación de todos sus bienes. Se puso este sello de la testamentaría para autentificar
que eran obras originales, porque ya era un pintor que se falsificaba mucho ya en vida y por lo tanto para evitar. También es verdad que con el paso del tiempo hay muchas anécdotas de algunos que han creado incluso sellos falsos para poder autentificar muchas de sus obras. Esta obra también es un estudio parcial de la corrida de toros de la obra de la colección Carmen Thyssen, es decir, es una obra extraordinaria, es decir, sobre todo porque fíjense, la acuarela, como saben, es un procedimiento técnico muy difícil que no admite, dijéramos, pentimentis, que no admite errores y por lo tanto si se produce alguna equivocación hay que destruirla y volver a empezar de nuevo. Y en cambio él aquí ha utilizado una gama cromática absolutamente variada, con un repertorio de lo que es una paleta de colores riquísima y además lo que también es muy moderno es esta idea de la multitud de las personas y el encuadre de las. Él no hace un encuadre pintoresco, sino que focaliza su interés en el centro, en lo que es. Y la narrativa queda otra vez interrumpida, es decir, como si fuera la visión del objetivo de una cámara fotográfica, que solo encuadra una determinada parte. En cambio, la pintura tendía a hacer una unidad de tiempo y acción, es decir, y encuadraba todo, y porque era deudora sobre todo de la literatura, y entonces lo que quería la pintura, lo que pretendía es sobre todo seguir los ideales literarios, es decir, que fuera una pintura edificante, que fuera una pintura moral, que transmitiera valores, etcétera, etcétera. Aquí lo que se nos transmiten son otro tipo de emociones, sensaciones visuales, aspectos, impactos, es decir, lo que, salvando las distancias que comentaba antes, podríamos calificar como impresiones, de aquí el nombre de impresionista, pero siguiendo su propio camino. Es evidente que Fortuny es deudor de Goya. Él conocía toda la obra gráfica de Valentín Cardedera, los dibujos, los grabados que conservaba Valentín Cardedera en su casa de Madrid. Había podido acceder a ellos gracias a la mediación de su suegro, Federico de Madrazo, y en este caso todas las anguinas, toda la serie de grabados de tauromaquia, pues eran suficientemente conocidos. Y en este caso es deudor, o el influjo más importante que se produjo en su obra fue el conocimiento de la obra de Goya, que él mimetizó en muchos aspectos, pero dándole un aspecto, yo creo, mucho más moderno, mucho más atrevido, incluso mucho más rupturista. Por ejemplo, esta obra del Museo Nacional del Prado es fantástica. Es una obra que vuelve un poco a recordar el caso de la obra que tenemos aquí en la colección de Bilbao, del Museo de Bilbao, que es este punto de vista alto, Y a diferencia de la pintura de Málaga, no se centra en los aspectos más dramáticos, sino que hace una representación a vista de pájaro casi, con esta perspectiva. Es una obra que algunos autores, yo creo que acertadamente, han puesto en interés y han establecido paralelismos con la obra de Picasso. Tienen muchos elementos en común. Por ejemplo, todos estos personajes que están situados en las barreras de los tendidos, en los burladeros, etcétera, etcétera, son figuras cromáticamente sin detallar, sin descripción, etcétera, etcétera. Y para que puedan ustedes establecer un criterio comparativo, fíjense, por ejemplo, en la pintura de Manet, comparativamente con esta obra de Corrida de Toros, por cierto, una obra que permaneció en manos de la familia, y hasta que la viuda del hijo de Fortuny Madrazo la donó al antiguo Museo de Arte Moderno de Madrid, lo que ahora es el Museo Nacional del Prado, en 1955. Por lo cual quiere decir que era una pintura que no tenía salida comercial. Pero en cambio, vista con la perspectiva histórica, con nuestra sensibilidad y con nuestros ojos, es una pintura de una modernidad arrebatadora. ¿Por qué? Porque Manet lo que hace es prácticamente la representación del tópico pintoresquista de la corrida de toros, es decir, hace una pintura que tiene en algunos elementos resonancias incluso tardorrománticas, es decir, explota lo que es el tópico de la fiesta, etcétera, etcétera. En cambio,
cambio, Fortuny utiliza el tema de la tauromaquia como pretexto para conseguir logros estéticos, logros visuales, sin otro tipo de pretensión. Sí que es verdad que coinciden en la representación de esta masa etérea, de estas figuras que aparecen situadas en el tendido, que prácticamente son indistinguibles. Él también había pintado la Plaza de Toros de la Maestranza en esta obra que también es excepcional, que es Brindis de la Espada en Sevilla el año 1868, que también fue adquirida en la subasta del Hotel Drouot. Es una obra también muy original y que después de muchas vicisitudes llegó a formar parte, o actualmente forma parte del National Gallery de Escocia en Edimburgo. Es una pintura que también tiene un punto de vista muy insólito, lo que dirían los clásicos italianos de sotto in su, es decir, una perspectiva en vertical, y que se centra evidentemente en la suerte, en el brindis de la espada antes de iniciar el tercio de la muerte del toro, y lo brinda pues a lo que es el palco de autoridades que no distinguimos a ninguna de las personalidades. Las únicas figuras que destacan un poco por su atuendo y por su aspecto son, por un lado, esta figura que va vestida de negro, que es el alguacil, y por otro uno que tiene un sombrero, que es evidentemente un picador. El resto no descubrimos. Y fíjense cómo hace un guiño nuevamente en la parte superior de la composición a la introducción del cielo. Ese celaje azul que cierra la composición, pero al mismo tiempo la abre. También, desde el punto de vista del encuadre, es absolutamente singular y original esta obra, al igual que la utilización de una paleta de colores variada, riquísima, versátil, etcétera, etcétera, que es consustancial a su lenguaje, a su poética y a su forma de trabajar, y que demuestra una vez lo que es el talento de un autor, independientemente de la experimentación que pudiera hacer. Goya está presente en las copias que él hace. Una de las obras que ha aparecido ahora en una subasta hace poco tiempo, que fue adquirida por un coleccionista privado, es este extraordinario retrato. Yo tuve la suerte de verlo en directa, esta obra, y la encontré excepcional, porque los detalles puntillosos de lo que es el atuendo que luce, la casaca, en este caso de Valleu, que está copiando la pintura original que se conserva en el Museo del Prado, que es el retrato de Valleu por Goya. Y eran obras que, como muchas de ellas, permanecieron en el atelier. Aquí tenemos una fotografía de este taller que se convirtió en una especie de modelo para todos los artistas posteriores, porque conjugó la doble condición de ser un museo prácticamente y, por otro lado, teóricamente, aunque nunca llegó a serlo, creo yo, como un espacio de trabajo, un espacio de creación en el cual Fortuny era raptado por las musas, entre paréntesis. Pero, en todo caso, es un sueño que él tuvo de crear este espacio, que tuvo un tiempo de vida muy corto, entre 1873 y 1874. Copió también muchos dibujos de Goya que estaban en la colección Cardedera, y luego también, a partir de esta asimilación y de esa deuda contraída con la obra del genial aragonés, lo que hizo fue utilizarla como motivo de inspiración para algunas obras de la tradición de la beta hispánica, que son un precedente, lógicamente. Maja y Torero, que es una obra de colección privada, que es una obra inquietante, porque fíjense, la imagen de la Maja es un rostro sin cara, es decir, es simplemente un perfil, con lo cual tiene un aspecto muy espectral, que crea un aspecto inquietante, y muy desconcertante. Es una obra de colección particular que es fantástica. Y la que aún es mucho mejor es este eclesiástico. Este eclesiástico yo creo que es una de las obras cumbres de Fortuny. No se ha valorado, a mi juicio, lo suficiente, porque es una obra
que sintetiza el conocimiento de la tradición pictórica española, sobre todo de Goya, porque no deja de ser un personaje goyesco, incluso parece un remedo o un alter ego del propio Goya, este eclesiástico, pero por otro lado es una obra japonista, claramente, por la estética, por los colores, por la perspectiva, etcétera, etcétera. Y es una obra, desde el punto de vista cromático, también fantástica, es decir, una obra visualmente que genera un impacto, una emoción, un desgarro emocional sin precedentes, a pesar de que el rostro demacrado de la figura no es un rostro idealizado, sino que genera simplemente un aspecto de una persona ya entrada en años, decrépita y que ya ha sufrido pues, las consecuencias del paso del tiempo. Yo creo que podemos identificar esta obra del eclesiástico en la obra que él estaba pintando en el atelier, en esta pequeña tabla. Él utilizó como modelo para la mayoría de sus obras, las que llegaron a encumbrarlo y las que tuvieron más éxito comercial, sobre todo las obras de pequeño formato, lo que desde un modo pedante se conocía en francés como las obras de tableautin, porque eran obras realizadas, muchas de ellas sobre tabla, que de alguna forma reverberaban o intensificaban o acrecentaban los aspectos, dijéramos, estéticos que él perseguía, y porque él se sentía mucho más cómodo con este tipo de formato porque podía dominar la composición. La vicaría no deja de ser, lógicamente, lo que es el compendio de toda la españolada, del gusto por la moda española, 1870 en París, una obra que ya he comentado que tuvo un éxito bárbaro, y es una obra desigual a mi juicio. Yo hago afirmaciones que sé que a veces pueden parecer discutibles o controvertidas. A mí la vicaría no es una obra de mi especial devoción, la encuentro un poco un cromo, a mi juicio, pero sí que es una obra de detalles que de alguna forma hay que poner en valor y que hay que reconocer. Sobre todo este grupo de los toreros, de las majas, todo esto es fantástico. Al igual, lógicamente, que no deja de ser una obra que es un compendio de la moda española de la época. Es decir, podría incluso constituir un modelo para el estudio de la moda española de ese tiempo. Incluso podría ser una obra muy académica desde este tipo de vista. Yo precisamente siempre realizo este ejercicio entre la gente joven de si les gusta la vicaría, y no deja de ser, a mí particularmente me sorprende, me causa una cierta perplejidad que la mayoría de personas dicen que les encanta la vicaría, Bueno, con lo cual yo debo ser una rara avis, Y fíjense, por ejemplo, esta figura es genial. Que siempre se ha dicho que podía ser un homenaje a Goya. Es esta figura que luce un bicornio, que lleva casaca y que lleva unos anteojos de color oscuro, que parece John Lennon. Además, estas obras constituyen el paradigma de lo que es la imagen más conocida y el cliché estandarizado de su obra. ¿Por qué? Porque son obras que reflejan lo que es su interés por la erudición, por la historia, por las obras meticulosas, por obras documentadas, estudiadas. Él, para realizar este tipo de obras, utilizaba fuentes de la época. Por ejemplo, se sabe que utilizó las obras de Leandro Fernández de Moratín y de otros escritores ilustrados de la época, porque, en definitiva, no dejaba de ser un remedio del famoso matrimonio de conveniencia, como una figura que criticaba sobre todo Goya a través de su famoso tapiz de la boda. La disposición de los personajes en friso también es un homenaje al famoso tapiz de Goya.
Y esta obra que adquirimos hace poco tiempo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que yo la encuentro fantástica. Es decir, es una obra de dos mendigas, es una obra que demuestra un interés por una temática que ha sido poco apreciada, que es el miserabilismo. El miserabilismo, pero no como un reflejo, dijéramos, pintoresquista del siglo XIX o una especie de paternalismo que podía ejercer la pintura sobre estos menesterosos, miserables, etcétera, etcétera, sino que es una imagen muy chocante, es decir, una imagen muy impactante, porque fíjense que los rostros son rostros deformes, es decir, son rostros de personas que sufren una cierta enfermedad y que además adquieren un tono, un tinte grotesco que nuevamente recuerda a dos elementos. Por un lado, a las famosas pintura grotesca de Goya, toda su tradición grabada, y por otro lado las máscaras japonesas. Máscaras, y es una obra hecha en Granada, es decir, conservamos muchos dibujos de mendigos apostados en las fachadas de las iglesias pidiendo limosna, etcétera, etcétera, y es una obra fantástica, pero además es de un formato muy pequeño. No sé si me alargo demasiado o no. ¿No? Sí, no, perfecto, porque yo me entusiasmo. Bueno, en la experiencia africana encontramos ya algunos elementos de dudas, de vacilaciones. Por ejemplo, es conocida la batalla de Tetuán, que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es una obra de grandes dimensiones, con lo cual entra en contradicción con lo que decíamos anteriormente, que era un pintor que se sentía cómodo en los formatos de tamaños pequeños, en las obras denominadas de tabloten. Es una obra que tiene más de 9,5 metros de amplitud por 4,5 de alto. Es una obra con la cual él nunca se sintió cómodo. De hecho, le provocó auténticas pesadillas, no le dejaba dormir por las noches, se sintió muy comprometido porque él quiso demostrar como una especie de tour de force que era capaz de convertirse en un gran pintor de historia, pero es la constatación de un nuevo fracaso del pintor. De hecho, nunca la llegó a acabar, y él se había comprometido, cuando fue contratado por la Diputación de Barcelona, a hacer una entrega colosal, es decir, de unas dimensiones que lo sobrepasaron sin poder evitarlo, porque él se comprometió a hacer 4 obras de gran formato y 6 obras de formato mediano, de las cuales no llegó a acabar ninguna. Por ejemplo, la batalla de Tetuán, que desde el punto de vista del imaginario popular parece una obra acabada, pero cuando entramos en detalles es una obra también que fracasa estrepitosamente en la aplicación de los códigos de la pintura de historia. Ni es una obra heroica, ni es una obra épica, ni es una obra maniqueísta que plantea el conflicto entre buenos y malos. Es una obra absolutamente sin unidad de tiempo, de espacio, lugar, descompositivamente no tiene armonía, etcétera, etcétera. Está desestructurada, y precisamente este aspecto desestructurado para mí es lo que más atractivo resulta. Y también plantea un aspecto singular, que es el carácter nuevamente híbrido de la pintura. En realidad pretendía ser una pintura de historia, pero fíjense, la parte superior de la tela está ocupada por un paisaje en el que nuevamente vuelve a emerger como gran protagonista un celaje. Él no llegó a presenciar la batalla de Tetuán, él llega ya, una vez ya ha transcurrido la batalla de Tetuán, y sí que pudo contemplar la famosa batalla de Barrás, que es esta pintura también inacabada que se conserva en el Museo del Prado. Y por algunas cartas que envió al general Prim, quedó absolutamente conmocionado con la contemplación de aquello. Le pareció una verdadera carnicería,
Los blancos que aparecen en la imagen son estos arrepentimientos, estos penitentes. Es una obra que también acabó convirtiéndose en una especie de icono de su taller. Se situaba en las fotografías conocidas, él la colocó en la parte superior. Y es una obra que no formó parte de la venta del atelier. Es decir, ¿por qué? Porque gracias sobre todo a la mediación del barón d'Avilliers, que fue el primer biógrafo de Fortuny, el que hizo la biografía el año 1875, y de la viuda consiguió convencer a Cecilia de Madrazo que no se pusiera a la venta por el vínculo sentimental, el vínculo emocional que tenía la pintura con la Diputación de Barcelona. Y fue adquirida por 50.000 pesetas, quiero recordar, por la Diputación, y fue una de las primeras pinturas que adquirió el Estado español, y que entró en una colección, en este caso barcelonesa. Porque también, como un aspecto interesante a destacar, y que no deja de ser sorprendente, en esta famosa subasta del Atelier, el Estado español no adquirió ninguna obra, ni Madrid, ni Barcelona, ni nada. Y hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1920, que es cuando se compra la Vicaría, cuando se compra el coleccionista de estampas es posterior, etcétera, etcétera, gracias al legado de Errázuriz, el Prado también enriquece sus fondos de la obra de Fortuny. Prácticamente no había obra de Fortuny, todas las obras estaban dispersas en colecciones privadas. Este paisaje norteafricano del Museo Carmen Thyssen también es una obra enigmática, es una obra porque, claro, todo el mundo dice, es un estudio de paisaje, pero si observamos con detalle, creo que es también un intento de hacer otra cosa diferente. Creo que es una especie de intento por su parte de hacer una pintura costumbrista, porque aparecen perfilados aquí dos personajes. No sé si los pueden observar. Dos personajes que no dejan de ser dos moscas en una pared, prácticamente quedan perdidos en el horizonte del paisaje. En cualquier caso, es un ejercicio también al aire libre que nos plantea uno de los aspectos más reveladores y más interesantes de su viaje a África. Él estuvo muy poco tiempo, de hecho permaneció en el primer viaje que hizo 15 días, llegó solo hasta lo que eran los dominios de las tropas españolas, que era la ciudad de Tetuán, y luego en 1862 volvió y pudo entrar en Tánger, y también estuvo aproximadamente unos 15 días. Lo que son interesantes son las aproximaciones que hizo a través de acuarelas, dibujos, etcétera, etcétera, a todo el estudio de los paisajes, a lo que era el escenario del teatro de la guerra de la batalla de Tetuán. Y hizo acuarelas fantásticas, acuarelas en las cuales también podemos comprobar ya la existencia de algunas inquietudes diferentes del estudio del paisaje, de los problemas que le genera por primera vez la interacción con la luz, con la atmósfera africana. Sus obras se vuelven mucho más luminosas de lo que hasta entonces habían sido, y en este caso son ejercicios de experimentación que, como tales, muchas veces le provocan un cierto sentimiento de frustración porque algunos de ellos no los acabó. Esta vista de Tetuán es una obra de grandes dimensiones y me parece que hace como 2,5 metros de ancho, y presenta la particularidad de que está ensamblada a través de hojas, como si fuera un collage. Él ha ensamblado todos los dibujos que había hecho, debió llegar al taller de Roma en 1861 aproximadamente, y entonces lo que hace es esta especie de collage y acaba la parte superior, el cielo, lo dibuja con posterioridad. Él, como una cosa anecdótica, él nunca se alojó o vivió
con la tropa española, sino que decidió fijar su residencia en la Medina de Tetuán, como un aspecto también diferente. Y hay que también subrayar un aspecto. Los pintores europeos que viajaban a Oriente a Marruecos, etcétera, etcétera, eran muy mal recibidos por la población local, por los autóctonos. De hecho, había pocos de ellos que les permitieran aproximarse para dibujarse. La única comunidad que permitía este acercamiento era la comunidad judía. Los judíos sí, y por ejemplo se explica por qué Delacroix realizó tantas obras de judíos, de bodas judías, de costumbrismo judío, de imágenes. Y luego estas acuarelas que son extraordinarias, es decir, el horizonte, la línea del horizonte del paisaje esbozado simplemente, y que da un aspecto tan moderno al ser inacabado, es decir, y que crea pues esta necesidad de cuestionarse hasta qué punto, o esta obra del Prado, esta acuarela que no deja de ser cómo la luz solar se refleja y hace un efecto de espejo sobre la superficie y crea pues una luz absolutamente desconcertante y brillante y de una efectividad estética y poética sin comparación, lo cual quiere decir que a pesar del fracaso, toda esta experiencia africana le sirvió a él para crecer como pintor, para enriquecerse. O estas acuarelas de estudios, ¿no? Fíjense cómo las formas caprichosas de las nubes. Y luego, muchas veces en estas acuarelas, si prestas un poco la atención y observas con detalle, ves la incapacidad que tiene muchas veces de retener el aspecto cambiante, atmosférico de la luz solar, cómo va cambiando el aspecto de las imágenes, de las figuras, de los contrasolados, de los claroscuros, etcétera, etcétera. Y esto refleja evidentemente que estamos ante un pintor muy receptivo a la novedad, muy receptivo a ir evolucionando, transformando su paleta y su compromiso con la pintura. Esta acuarela del British también es fantástica. Y luego tenemos este Fortuny inadvertido, este Fortuny que ha pasado un poco desapercibido, que yo creo que es el que más puede contribuir a superar y desterrar el tópico y el estereotipo, que es esta cosa de la indefinición del lenguaje moderno. El lenguaje moderno, por naturaleza, es experimental, es por lo tanto abierto y receptivo a la fantasía, a la imaginación, etcétera, etcétera. Y es un aspecto que, curiosamente, aunque siempre se han intentado marcar etapas muy definidas en su obra, la etapa de Granada, la etapa de Roma, la etapa de Marruecos, etcétera, etcétera, muchas veces yo tengo la impresión de que fue un pintor circular, es decir, que algunos de estos elementos ya estaban presentes en obras muy iniciales que prefiguraban un deseo a veces incluso de ser transgresor. Por ejemplo, en esta academia, él es un pintor evidentemente que se forma en la tradición, que no reniega de la necesidad de formarse en la práctica de las academias como un ejercicio formativo, pero en 1860 la academia está denostada, se considera como un ejercicio arcaico. Pero él lo que hace es reformular la academia, es decir, la reinventa. Y en este caso hace otro tipo de ejercicio completamente libre y experimental, como es este pensador al lado de una vanitas, de un esqueleto con las piernas inacabadas, etcétera, etcétera. Y también empieza a utilizar un lenguaje visual de transparencias, de profundidades, de obras, de lo que es el perfil muy esquemático del segundo término de la composición a través de la aguada,
demostrando un dominio y una pericia de la acuarela sin parangón. Por ejemplo, en este poblado cabileño, es decir, hay un primer término más definido, pero fíjense que a medida que nos alejamos de este primer espacio compositivo, las obras van perdiendo, dijéramos, utilizando evidentemente la perspectiva, pero desde un punto de vista de calidad de los pinceles, de las aguadas, etcétera, etcétera, quedando un perfil muy... O esta otra obra, que es excepcional, de una colección particular, que puede verse en la exposición, que está además autentificada por el que fue su gran seguidor y amigo, uno de los únicos que, porque él no creó escuela, pero en cambio Attilio Simonetti, el pintor italiano, sí que de alguna forma lo utilizó como gestor de sus intereses en Roma. Pues es una obra que está autentificada por Simonetti. Es una obra de un tema, dijéramos, desagradable, un tema que no es muy atractivo, que es un prisionero árabe mutilado, y utiliza aquí un recurso que sobre la pared parece perfilar la imagen de alguna forma que no sabemos qué es, ¿eh? Y este aspecto entre acabado e inacabado, esta necesidad de impeler al espectador para que contribuya con su mirada a cerrar la obra, es también evidentemente un aspecto moderno. O esta escena de interior del Prado también tiene unas características muy parecidas. Yo creo que es el Prado la ha titulado escena interior, yo creo que es una escena orientalista por cómo van vestidos los personajes y los protagonistas, que tiene mucha relación con la imagen anterior. O esta obra de colección particular, La oración en la mezquita, y cómo utiliza el color como un efecto visual que crea profundidad, que crea evidentemente riqueza, variedad, es decir, sigue los parámetros tradicionales, es decir, utiliza el criterio del color para crear vistosidad, para crear, dijéramos, una sensación de atractivo en el espectador. O campamento árabe, y además tienen mucho más mérito si recordamos que son obras de dimensiones muy reducidas, con lo cual tiene aún mucho más valor, porque claro, crear esta profundidad de campo en algunas obras, esto tiene un mérito extraordinario. O esta vista a la ciudad de Tánger. Esta es una vista, dijéramos, que formaba parte del viaje orientalista. La mayoría de pintores orientalistas que visitaban Tánger utilizaban siempre este punto de vista. Era el lugar donde acababan confluyendo las caravanas que venían del sur de África. Era esta zoco. Y hay muchas fotografías de este lugar que se convirtió, dijéramos, en el tópico pintoresquista de todos los artistas. Pero él realiza un ejercicio completamente diferente en este caso. Sí que es verdad que muchas de sus imágenes tienen un aspecto muy fotográfico. Y eso también fue uno de los motivos por los cuales estos pintores, dijéramos, tan habilidosos, tan virtuosos, entraron en crisis con la irrupción de la fotografía a finales del siglo XIX. Al final del siglo XIX, la pintura orientalista se convierte en una temática banal, en una temática trivial, porque no puede competir con la fotografía en cuanto a vericidad, en cuanto a verosimilitud, realismo, etcétera, etcétera. Y el género orientalista necesita replantearse, reinventarse, de aquí que aparezcan Matisse, Klee, etcétera, etcétera, que ya no realizan estos ejercicios de las odaliscas, de toda esta, dijéramos, banalidad que realizan tantos otros pintores. Esta acuarela es extraordinaria porque son 6 centímetros lo que hizo en esta obra, Marroquíes a caballo, que es de un virtuosismo, es decir, porque se agolpan todos los personajes y es una mancha de color. Y en esta mancha de color ha conseguido dar forma, con lo cual demuestra un absoluto virtuosismo. Bueno, adelanto. Y por otro lado, yo creo que podríamos acabar porque si no me van a matar hoy y no podrán ir de puente. Que es, ya acabo como un último aspecto,
que es su tendencia a introducir elementos, dijéramos, transgresores, inquietantes, que ya localizamos en sus primeras producciones de primera época, ya en la época de formación tanto de Reus como de Barcelona. Es esta vista de la ciudad de Barcelona, es una acuarela en la cual se perfila el skyline, pero de los complejos fabriles de la ciudad. Es una obra que prefigura lo que serán conquistas anteriores. O un tema muy dramático que es se ha titulado Moro, en realidad tendríamos que titularlo por conveniencia políticamente más correcta como Magrebí ahogado en la playa, que es una obra fantástica, que está una obra de absoluta vigencia, es decir, cómo el mar Mediterráneo se ha convertido pues en un cementerio para muchas de estas gentes desesperadas. O estas otras obras que generan una cierta... porque no acabas de reconocer cuál es el motivo que ha pintado, y también nos introduce la facilidad que él tiene para inventar, para imaginar, para fantasear. Tiene un imaginario muy fecundo que lo pone constantemente en marcha. O esta otra de la calle de Preciados de Madrid. Y este ejercicio que es extraordinario, que es un dibujo hecho a tinta, titulado en 1869, en el cual representa una soirée, es decir, retrata a su mujer, Cecilia de Madrazo, interpretando una pieza al piano, y se ven los pies, interrumpida la escena, con lo cual el encuadre es nuevamente original, de un amigo de la familia, que era un pintor, que era Lorenzo Pallés, porque esta obra en la correspondencia del artista se describe, y me parece que la describe su cuñado, Ricardo de Madrazo. Dice: Fortuny Mariano acaba de hacer un dibujo en el cual aparece Cecilia tocando el piano y aparecen las piernas de Lorenzo Vallés. Evidentemente es una obra japonesista, es una obra decorativa, es una obra ornamental, es una obra que tiene muchos puntos de contacto, y la interacción que ejerció muchas veces entre dibujo, pintura y grabado. Es una obra que, como ha recreado todos los elementos de esta alfombra, los ha descrito, todos, el aspecto geométrico, etcétera, etcétera. Quería acabar con 3 pinturas. La Corrala de Santiago, que es una obra que hemos descubierto ahora con una compañera del museo, Mireia Berenguer, una obra también inacabada que realizó en Granada en 1871. Él visitó con mucha frecuencia, todo se conserva aún el lugar, puede visitarse, está en el barrio del Realejo Bajo de Granada. Y aquí él, que intentaba realizar, no es que intentara hacer la representación de una pintura naturalista de un patio andalusí, sino que intentaba hacer una pintura orientalista, porque lo sabemos, porque algunos de los personajes son claramente identificables. Aquí tenemos a un árabe tocando un instrumento, no sé si se puede ver. Y luego, Y luego, sobre la pared, ha silueteado, como si fuera un graffiti, la imagen de otros personajes que probablemente estaban pensados para formar parte de la escena, pero que no acabó. Esta obra también se subastó. Luego, Carmen Bastián, una obra absolutamente, esta sí que es disruptiva. Además, se conoce la anécdota esta de que para la familia constituyó un auténtico escándalo. Es decir, la familia la tenía absolutamente escondida
en la casa. De hecho, se cuenta la leyenda y la tradición oral que estaba escondida detrás de una cortina y que no se veía. Supongo que, como siempre, necesidades comerciales o necesidades de conseguir dinero les llevó a vender la obra finalmente. Y es una obra, además, que se sitúa en el contexto de lo que es la famosa Olimpia de Manet, de lo que es la obra de Courbet, ¿no? Pero es una obra vulgar, es una obra ordinaria, es decir, es la representación también. Y aquí yo siempre he pensado que Fortuny se sitúa en un nivel un poco clasista y elitista. Está representando la imagen de una gitana, de Carmen Bastián, que era la doméstica que tenía la familia, y de alguna forma está adoptando un plano de superioridad moral. Delante de esta vulgaridad de esta chica que muestra su sexo al descubierto de una forma absolutamente desinhibida, desenfadada y tal, existe pues estos prejuicios de clase sobre lo que son las personas de condición humilde. Es una obra también fantástica desde el punto de vista de los detalles, una obra inacabada nuevamente. Y fíjense, aquí, nuevamente, como un aspecto muy enigmático, he puesto el recuadro marcado en rojo del perfil de una figura que está silueteada sobre la pared y que parece que sea como una mujer que está como recostada. Bueno, quería acabar comentando el interés que él tuvo por los jardines, por la naturaleza, como un aspecto que no ha sido tampoco suficientemente valorado y explorado. Es decir, él tuvo un idilio radical, sobre todo que se acrecentó durante la etapa de Granada entre 1870 y 1872. Y esto tiene mucha importancia y mucho interés, porque esta es una obra que ha aparecido hace poco en una colección particular, son las figuras en un jardín, son obras inacabadas. ¿Por qué? Porque esto, de alguna forma, anticipa la pintura moderna, es decir, es una pintura sin tema, es una pintura sin motivo. De alguna forma, anticipa lo que fue con posterioridad toda la experimentación que realizaron en Granada, tanto Sorolla como Rusiñol, como todos estos pintores, porque no deja de ser la representación de un tema muy trivial, muy vulgar, que no formaba parte de la gran pintura de género, de la gran pintura de historia. Y el hecho de que él sienta interés por estos aspectos que en su época podrían ser considerados menores, es evidente que no tenía ningún tipo de salida comercial todo este tipo de obra. Pero sí que el estudio de la vegetación, de las flores, de las plantas, de lo que eran las macetas, tanto en su aspecto decorativo. Por ejemplo, esta imagen del jardín de la vegetación exuberante es extraordinaria. Queda la duda de saber si esto eran estudios parciales para realizar pinturas, dijéramos, de una mayor ambición, siempre que nos quedará esta duda. En cualquier caso, ya para acabar, decir que una obra que descubrimos hace poco tiempo, ha sido esa obra que se encuentra en una colección particular inglesa, que es Patio de la Alberca, una obra que él empieza en Granada en 1871 y en la cual él aspira también a realizar una pintura orientalista y que deja inacabada. Es conocida esta obra porque formó parte de esta imagen tan icónica del Atelier y se la reconoce prácticamente fácilmente porque está descansando sobre un caballete. Pues bien, hasta hace 3 años conocíamos la obra únicamente a través de una fotografía en blanco y negro. El descubrimiento y la localización de la obra, la posibilidad de contactar con el coleccionista, etcétera, etcétera, nos ha proporcionado todas las claves y los medios para conocer una obra que desde 1920
no se conocía, fue la última vez que estuvo expuesta en una exposición en Londres y el catálogo fue en blanco y negro, la imagen que aparecía. Tenemos la suerte y la fortuna de ahora ponerle un color, con lo cual cambia radicalmente. Y es una obra en la cual él vuelve a sentir el interés por la representación de las flores, de las frutas, de los vegetales, de todos estos aspectos que forman parte de su sensibilidad y de su cosmovisión. Y bueno, muchas gracias por su atención, han sido muy amables.